la mano bondadosa de Dios estaba con él, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. En los próximos minutos te invitamos a estudiar con nosotros la palabra de Dios con el pastor Luis Lara. Vamos a la palabra del Señor, hermano, en el libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, capítulo número 4 y el verso número 12. Hebreos, capítulo número 4 y el verso número 12. Cuando usted lo tenga, dígame amén, ya lo tengo, aleluya, etcétera. Y le voy a decir una cosa, hermano, este texto lo he escuchado muchas veces, pero creo que nunca me lo han explicado. Y espero que el Señor me permita entenderlo y darme a entender con ustedes y estar en la posición correcta delante del Señor. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda o cualquier espada de dos filos, pues penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias a Dios por su palabra. Puede tomar asiento, mi hermano. Le decía yo, he escuchado mucho, nos hablan y la palabra de Dios es poderosa y eficaz y corta y traspasa, pero no me han explicado cómo es que se produce este efecto. Y quiero decir una cosa, vamos a analizar este texto con el favor de Dios desde dos ángulos: el ángulo científico y el ángulo también de sanidad divina. Prepárate a esto: sanidad divina. Una pregunta: ¿alguien tiene algún problema de salud? ¿Todos vienen sanos? Bueno, prepárese, pero hay que entender la palabra primero. ¿Sabe por qué hay muchos enfermos entre nosotros? Porque no entendemos la palabra. Es como el que recibe la receta del doctor y le dice: tómese una pastilla cada 3 horas, y se toma 3 pastillas cada hora. ¿Sí me explicó? Una cada 3 horas, y en lugar de decir tomar una pastilla cada 3 horas, se toma 3 cada hora. ¿Cómo termina? En el hospital, muriéndose por una sobredosis de medicina. Así nos pasa cuando no leemos y buscamos entender la palabra del Señor. Muy bien, lo primero que dice el escritor de esta carta, dice la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? El libro que tenemos aquí en nuestra mano. Esta es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? La palabra de Dios, la Biblia, la Escritura Santa, esa palabra de Dios es, ¿qué tiene? Primer punto, dice, es viva. La palabra de Dios está viva, no es letra muerta. La palabra de Dios está muerta para el que no la lee. La palabra de Dios está muerta para el que no la pone por obra. La palabra de Dios está muerta para el que no cree en lo que dice la palabra del Señor. Pero una cosa te digo, la palabra de Dios está viva. Sigue siendo viva desde el momento que le fue inspirada a los primeros hombres, a las mujeres, a los patriarcas, profetas. Sigue siendo viva la palabra del Señor. El cielo y la tierra se van a acabar, pero la palabra viva nunca va a morir, porque la palabra es viva. La palabra está viva. Hermano, permíteme que te rete, léela. Y cuando tú la leas en el espíritu, sentirás que se mueven las letras, se mueve tu cuerpo, se sacude tu espíritu, te salen lágrimas, quieres reír, quieres gritar, quieres llorar, quieres brincar. ¿Y por qué brinco? ¿Por qué me muevo? ¿Por qué lloro? ¿Por qué me sacudo? Porque aquí hay vida y la vida le está hablando a mi espíritu. La vida me está diciendo: ese es el mensaje eterno para ti. Este es el mensaje escrito desde la eternidad para ti. La palabra está viva.
I feel like a preaching today. Me siento como que voy a predicar ahora. Fíjate bien. Entonces, ¿cómo está la palabra del Señor? ¿Cómo está la palabra de Dios? ¿Cómo está la palabra de Dios? Ahora una pregunta. ¿Cómo está la palabra de Dios en ti? ¿Cómo está en ti? Bueno, pues me han dicho, me han platicado. Es buena onda. No, Señor, la palabra de Dios tiene que estar viva dentro de mí. Cuando yo la leo tengo que sentir algo. Cuando yo la leo me tengo que sacudir. Si es posible danzar, brincar, hablar en lenguas, lo que sea. Porque la palabra está haciendo efecto en mi persona cada vez que la leo. Cada vez que la escudriño yo siento algo. Y ese algo se llama mover de Dios. Mover de su palabra en mí. Y necesitamos hoy en día en los púlpitos, en las congregaciones, en los servicios, volver a sentir la palabra viva. La palabra viva. Y esta es la palabra que el apóstol Pablo nos dice: venimos a predicarles. Entonces, ¿es viva o no es viva la palabra? ¿Morirá la palabra? Nunca. Muy bien, ¿qué más tiene la palabra del Señor? Dice que es viva y es eficaz. ¿Qué significa que es eficaz? Que lo que se propone lo logra. La palabra no falla. La palabra no falla. Dile al de al lado: la palabra no falla. El que falla eres tú. Sí, hermanos, la palabra no falla. Los que fallamos somos nosotros. Por eso hay enfermos, hay problemáticos, hay tanta cosa, porque no le creen a la palabra. La palabra es eficaz. Es eficaz. Hay gente y se enferma la gente, por ejemplo, y dicen una pastilla. Alguien dice no, mejor una inyección porque es más eficaz. ¿Sí o no es cierto? Es más efectiva. Muy bien, hermano, ¿qué puede ser más efectivo que la palabra del Señor? Con mucho respeto, ¿quién de aquí fue borracho alguna vez? No le dé pena. ¿Quién fue drogo alguna vez? ¿Quién fue ratero? ¿Quién fue mentiroso? ¿Quién fue chismoso? ¿Y quién lo cambió? ¿San Martín de Porres? ¿La Rosa de Guadalupe? ¿Quién lo cambió? La palabra. Cuando oímos la palabra, nos hablaron de la palabra, creímos a la palabra hizo efecto en nosotros. La palabra es efectiva para cambiar el alma del hombre y de la mujer. La palabra es efectiva para transformar a cualquier persona. Por eso la palabra me dice: tú has cambiado mi lamento en baile. El deprimido ahora se goza, el triste ahora ríe, el enfermo ahora está sano, el mudo ahora habla, el ciego ahora ve, el ciego ahora oye. ¿Por qué? Porque la palabra es eficaz. Y todavía no llego a Acapulco, ¿eh? ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo es la palabra? Eficaz. Para los del barrio, efectiva ese. Es efectiva, ¿sí o no? Porque me cambió. Porque te cambió. Porque nos está cambiando, porque está haciendo milagros. Y mañana hará más milagros. La semana que entra hará más milagros. El mes que entra hará más milagros. El año que entra hará más milagros. Y seguirá haciendo milagros, porque la palabra es eficaz. Fíjate bien, viva. Luego, eficaz. Cuando yo leo esto, ¿me podré aburrir de leer la Biblia? Ay, van a hablar de la Biblia otra vez. Ay, qué aburrido. Ay, qué aburrido. Cuando yo entiendo esto, qué bendición. Es viva y eficaz. Leí esta semana, recordando algunas cosas. Hay un libro muy importante del siglo XVI que se llama El Quijote de la Mancha, escrito por Miguel Cervantes Saavedra. Y se dice que este libro es de los más traducidos a todos los idiomas del mundo, de los que más se han vendido en todo el mundo y los que más efecto han causado en la literatura mundial. Pero tiene un problema ese libro, que está en segundo lugar, porque el libro más leído es la Biblia.
El libro más traducido es la Biblia. El libro que más se ha leído es la palabra del Señor. Porque la palabra es viva y es eficaz. Ahora viene lo que sigue diciendo este verso. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. El escritor de la Biblia usa la palabra espada porque es en los tiempos que se usaba la espada como defensa, como ataque. Y él trata de ejemplificar una espada doble filo. Imagínate la espada cuando entra, el daño que hace por ambos lados. Ahora imagínate si el que usa la espada es muy diestro para manejarla, mete la espada, le da vuelta a la muñeca de la mano. Imagínate todo el desaguisado, el desorden que hace dentro de ese cuerpo. ¿Estamos captando? Me quedo con el concepto de espada. Ahora, si usáramos el siglo XXI, una sala de operaciones, un quirófano, pudiéramos decir, corta más que el mejor bisturí del mejor cirujano para hacer una operación. Corta mejor que cualquier bisturí o espada. Ahora, aquí viene una cosa que quiero analizar con usted. Dice lo que sigue. Al cortar, ¿qué hace, hermanos? Dice, penetra. La palabra penetra. El bisturí tiene que penetrar a través de la piel y en la carne para poder abrir ese cuerpo y el cirujano pueda hacer la operación que quiere hacer, la corrección, etcétera, etcétera. El que quiere causar un daño físico, usando la palabra espada, tiene que atravesar la piel, la carne de esa persona para infligirle el daño que desea. Muy bien. Ahora, si yo leo la palabra y creo a la palabra y me someto a la palabra, ¿penetrará en mí? ¿Penetrará en mí? Muy bien. Si yo no la leo, ¿penetrará en mí? Si yo no la oigo, ¿penetrará en mí? Absolutamente. No va a penetrar en mí. Ahora, voy a poner un ejemplo. Para que el contrincante pueda meter la espada en aquella otra persona, la otra persona tiene que estar prácticamente inmóvil o vencida, ¿sí o no es cierto? Muy bien. Para que el médico pueda aplicar el bisturí y abrir la carne de esa persona y hacer la cirugía, ¿cómo tiene que estar la persona? Acostada, anestesiada y dispuesta a que le hagan esa operación. Fíjate bien, leemos la palabra, pero no estamos dispuestos a que haga el cambio en nuestra vida. Fíjate bien. ¿A quién le han hecho una cirugía y que le diga, doctor, a mí déjeme despierto porque si no me gusta cómo me está operando me bajo de la camilla? ¿Quién ha hecho eso al médico? Nadie. Nadie. Hay personas que les tienen hasta que amarrar por lo nerviosos que son y los amarran a la mesa de operaciones, hacen la cirugía, etcétera, etcétera, para arreglar esa situación dañina que tenga en su cuerpo. Fíjate bien, nosotros, hermanos, para que la palabra haga el efecto y para que produzca ese corte en nosotros, tenemos que rendirnos a la palabra. Mientras yo no me rinda a la palabra no va a hacer efecto en mí. Absolutamente. Me tengo que rendir a la palabra. Aunque no me guste, me tengo que rendir a la palabra. Aunque yo no quiera, me tengo que rendir a la palabra. ¿Estamos captando? Fíjate bien, a todos nos gusta leer los salmos, las bendiciones, las promesas de Dios, y qué bonito. Pero ¿qué tal cuando dice santidad, humillación? Esto es para el hermano fulano porque se cree mucho. Esto es para la hermana fulana porque se siente Kardashian. No, yo tengo que ponerme delante del Señor y decir, tú tienes la espada, Señor, y traspásame cuantas veces tú quieres. Tú tienes el bisturí, Señor, haz las cirugías que mi alma, mi espíritu, mi cuerpo necesiten, porque yo me rindo a ti por tu palabra. Entonces fíjate bien la importancia de entender este punto. Traspasa el cuerpo. Y dice una cosa muy interesante, fíjate bien. Dice además que toca hasta la división del alma y del espíritu. Hasta la división del alma y del espíritu. ¿Qué es el alma, hermanos? El centro de las emociones, simplemente las emociones.
están en el alma. Las emociones. Si quiere ponerlo en hebreo, le puede poner la palabra en hebreo que viene siendo nefesh. Nefesh. Y también el espíritu, que es ruach en hebreo también. Y el espíritu quiere decir aire que sopla, aire que se mueve. Entonces dice, la palabra entra hasta esa división que hay entre el espíritu y el alma. Hasta ahí entra la palabra del Señor. Ahora, depende de mí dejarle entrar. Capte esto, por favor. Hoy en día hay muchos creyentes en muchos lugares que tienen la palabra en la mente, pero no han dejado que los traspase al alma y el espíritu. Fíjate bien. Una cosa es conocer la palabra, haberla leído y hasta aprenderme textos de memoria y toda esa cosa, pero está en mi mente de nada sirve. Yo necesito la palabra que me traspase, que entre a la división de mi espíritu y de mi alma, porque quiero que esa palabra escudriñe todo lo que hay dentro de mí. Entonces, no es solamente memorizarla, que es algo muy bueno, no es solamente tenerla en mi mente, sino que entre en mí. Que entre. Entonces fíjate bien, en teoría mucha gente es teólogo, ¿sí o no es cierto? En teoría. ¿Quién de ustedes, hablo con los varones, estamos viendo el fútbol, ¿sí o no es cierto? Estamos viendo el fútbol y pásasela fulano, hombre, ¿qué no lo ves? ¿Qué no lo ves? ¿Sí o no es cierto? Árbitro marcó, árbitro marca, árbitro. Desde la casa estamos dirigiendo el partido, a quién debe de meter el gol, le falló y hasta analizamos por qué no metió el gol. ¿Sí o no es cierto? A la pregunta, ¿cuántos hemos estado jugando fútbol? En teoría somos buenísimos, pero en la práctica es otra cosa, ¿sí o no es cierto? Entonces fíjate bien, nos pasa lo mismo con la palabra. Si no dejamos que penetre en nosotros, somos teólogos nada más de tener aquí la palabra y la sacamos con que me das Juan 2:16, te contesto con 1 Pedro 3:2. Ah, me dijiste Ezequiel 2:1, te contesto con Isaías 2:3. Y ahí nos la llevamos con puros textos en el café cristiano, pero todo está acá y nada está acá dentro de mi ser. ¿Estamos captando? Entonces fíjate bien la importancia de entender este texto del efecto de la palabra en el verdadero y genuino creyente. Entonces, ya que traspasa la división del alma y del espíritu, fíjate bien, ahora, ¿qué hace la palabra del Señor? ¿Hasta dónde entra, hermanos? Hasta las coyunturas. Hasta las coyunturas. Fíjate bien. ¿Qué son las coyunturas? La articulación movible de un hueso con otro. Fíjate bien, ¿hasta dónde entra la palabra? Muy bien. Si yo tengo problemas con mover mi brazo, con mi codo, para mi rodilla, para mover mi empeine, etcétera, etcétera, hay un problema aquí. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Ir con el sobador? ¿Ir con el quiropráctico? No. Ir a la palabra. Señor, si tu palabra traspasa mis coyunturas, Señor, quiero que tu palabra llegue a la coyuntura de mis huesos. ¿Estás captando? Fíjate bien. Si tu palabra me dice que llega hasta la coyuntura de mis huesos, allí quiero que llegue tu palabra. Aquí viene la lucha del creyente. ¿Qué es más fácil? ¿Humillarme delante de Dios o ir por el Tylenol? El Tylenol. O a la tienda de la vuelta, CBD. Los jóvenes me entienden, los adultos no saben, ¿verdad? Bueno, CBD en español significa marihuana. Tu pastillita de marihuana, tu pomada de marihuana, y ya se armó. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Oler a marihuana u oler a Cristo? Entonces voy a la palabra. Ay, hermanos, que no aguanto la coyuntura y ya no sé si es mi codo o soy de Monterrey, yo ya no sé.
Hermano, hermana, si la palabra llega a las coyunturas, llega al mismo codo para sanar ese codo enfermo, ese codo adolorido, ese codo lastimado, esa rodilla, cualquier coyuntura. Hay poder en el nombre de Jesús para que sea sanada. ¿Sí o no es cierto? Eso dice la Biblia. Y eso no me han explicado. ¿A usted se lo han explicado? No. Nada más que traspasa por aquí, por allá, pórtate bien, no peques, pórtate bien, etcétera, etcétera. Pero díganme, ¿qué puede hacer en mi cuerpo? ¿Qué puede hacer en mi cuerpo? Entonces, ¿qué dice la Escritura, hermanos? ¿A dónde llega la palabra? A las coyunturas, a las articulaciones. Todo lo que hace movimiento en mi cuerpo, por la palabra del Señor es tocado y es sanado en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjate bien. Por eso decía al principio, tengo que creerle a la palabra y tengo que someterme a la bendita palabra del Señor. Ahora, pregunto una cosa, porque vamos a ir a sanidad. Jesús le preguntó a un hombre, ¿quieres ser sano? ¿Y qué contestó el hombre? Ay, Señor, es que viene el ángel, remueve las aguas y otro me gana. Y el Señor, ¿quieres ser sano? Señor, viene un ángel y cuando remueve las aguas me gana y no puedo meterme. ¿Quieres ser sano? Señor, y el Señor le grita, ¿quieres ser sano? ¿Sí o no? ¿Estamos captando? No me pregunte cómo se cayó, cómo se lastimó, dónde se pegó o quién le pegó. Solamente el Señor te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Eso es lo que pregunta el Señor. ¿Quieres ser sano? Es todo lo que pregunta el Señor. ¿Quieres ser sano? Él no quiere que le expliques, ay, es que me comí unos tacos y tenían esto, y por aquí, y por allá, y esto y lo otro. Él no te pregunta qué comiste, si los pagaste o te echaste a correr. Él no te pregunta eso. Él te pregunta, ¿quieres ser sano? Iglesia, ¿queremos ser sanos? Si queremos ser sanos, vámonos a la palabra. Muy bien, comienza a pensar qué es lo que te duele en las coyunturas de tu cuerpo. Lo que sea. Porque yo creo en el Dios de milagros. Creo en el Dios de milagros. Entonces, ¿a dónde llega la palabra? A las coyunturas de mis huesos. ¿A dónde más llega? A los tuétanos. Fíjate bien, esto es muy importante entenderlo. Tuétanos. El tuétano, hermano, es la sustancia interna que está en los huesos, lo que está dentro del hueso. Y escucha bien, ahí es donde se encuentra la cédula madre. Fíjate, ahí se forman los glóbulos rojos. Más o menos, cada día, para que veas la preciosa creación de Dios que hizo en tu persona, cada día en el tuétano de tus huesos se transforman 500,000 millones de células diario, y ni cuenta te das. Pero hay un Dios que te formó, hay un Dios que te hizo, y te hizo con una perfección excelente. ¿Te imaginas? Cuando yo entiendo esto, Señor, o sea que en el tuétano de mis huesos hay 500,000 millones de células cambiando todos los días. Sí. Entonces, si se transforman las células todos los días, ¿podré envejecer? Hello. No. ¿Sabe por qué envejecemos? Es que ya tengo 45. Ya llegué a 48. Ya tengo 50. Ya tengo 60. Ya la tierra me reclama. Hermano, no importa la edad que tengas, Dios está todos los días renovando 500,000 millones de células dentro del tuétano que hay en ti. Dios está haciendo una obra prodigiosa todos los días en nuestro cuerpo.
todos los días lo está haciendo. Bendito el nombre del Creador, el eterno, el poderoso, el que era, el que es, el que siempre será, el sanador, el proveedor, el que llena de su Espíritu Santo al que cree en Él, el que bautiza con gloria al que se somete a Él. Bendito sea el Dios del universo, bendito sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque también es mi Dios. ¿Estás captando? Pues fíjate bien la importancia. Para mí, cuando empecé a leer y Dios me dio y me da pena decírselo, pero tengo los papelitos sucios ahí, como Dios me va dictando cuando estoy trabajando. ¿Tuviste el papelito? ¿Cómo está? Puro garabato por aquí, por allá, parecía griego y hebreo y no sé qué. Ahí voy manejando y apuntando. Señor, espérame, dándole por aquí, por allá. Bendito Dios, porque Él hace como Él quiere, pero que haga su voluntad. Entonces fíjate bien, tuétanos. Después de los tuétanos, ¿qué más dice que llega la palabra del Señor, hermanos? Me dije que es la médula ósea y todo lo que hay ahí, ¿verdad? Ahí se produce la sangre, inclusive. Escucha bien, ahí se produce la sangre. Si alguien tiene problemas cuando se corta para cicatrizar, momento, Señor, tú trabajas en tu palabra trabaja en mis tuétanos. Entonces, cuando yo me corte, tengo que cicatrizar ya. ¿Estás captando? Fíjate bien. Por eso Pablo dice, nosotros en Cristo somos más que vencedores. Entonces llega hasta lo que es la sangre. Ahora, aquí en confianza, hablo con los mexicanos, no sé, en Latinoamérica, se usa mucho en México el caldo de médula o los tacos de tuétano. Si usted un día los probó, dígale, Señor, perdóname porque no sabía que tú nos prohíbes comer sangre. Hello. ¿Estamos captando? En México se llama una cosa, se llama caldo de médula, que es el tuétano, los tacos de tuétano. Bueno, si algún día los probó, le repito, Señor, perdóname, porque ahí hay sangre y tú lo prohíbes. ¿Está captando? Mire, hermano, es que Dios quiere santificarnos totalmente. Si Él nos trae algo del pasado, no es para sufrir, entristecernos o disfrutar aquella cosa pasada, sino para decirle, Señor, si estuve mal, perdóname, para ponernos a cuentas con Él día con día. Entonces, ya estamos viendo esto. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Llega a la médula ósea. Muy bien, ahora aquí me quiero detener un poquito, hermanos, por esto. Si llega a la médula ósea, llega a discernir todo lo dentro de mi cuerpo. Algo que quiero entender con usted, y le decía yo, ahora el aspecto tecnológico. Fíjese bien, el aspecto tecnológico. Para los que trabajan en hospital o van a un hospital, hay una cosa que se llama en inglés MRI o la imagen de resonancia magnética. Fíjate bien, la imagen de resonancia magnética pues obtiene la información sobre la estructura y los compuestos del cuerpo y cualquier alteración en los tejidos. Fíjate bien, esto es importante. Cualquier alteración de los tejidos, y ahí con el MRI tratan de encontrar posible cáncer en el cuerpo. Fíjate bien, la tecnología, el MRI, muy bien. De la tecnología del MRI para encontrar el cáncer del cuerpo. Luego, lo que muchos conocimos antes de todo esto, los famosos rayos X, ¿sí o no es cierto? Los rayos X, que es la radiación electromagnética sobre el cuerpo. Y aquí viene lo interesante del rayos X. Es capaz de atravesar cualquier cuerpo opaco. Donde no se ve, ahí entra el rayos X. Quiero que pongas atención a esto. Y de ahí se pueden imprimir las famosas placas de los rayos X. ¿Se acuerdas de alguna vez?
se rompió un brazo, una pierna, lo que sea, los de esos. Muy bien, pero pasa, dice, en lo más oscuro que hay u opaco en un área. Puede pasar una pared, puede pasar hacia la tierra, etcétera, etcétera. Venga conmigo por favor al Salmo 139 y verso número 12. Salmo 139 y el verso número 12. ¿Ya lo encontró? Fíjate bien, ni aun las tinieblas son oscuras para ti. Una pregunta, ¿qué fue primero, los rayos X o la palabra de Dios? ¿Estás captando esto? Muy bien, la máquina de rayos X se desarrolla más o menos en el año 1949-1950. Es cuando se desarrollan los famosos rayos X. Ahora, primero fue la palabra de Dios, ¿estamos de acuerdo? Si la palabra, escucha bien, si la palabra traspasa todo lo oscuro, ¿no podrá su palabra sacarme unos rayos X de mi cuerpo? Fíjate bien. Yo cuando leía y analizaba este texto, hermano, usted no sabes cómo yo lloraba de lo que Dios me estaba enseñando a mí. Le decía, Señor, gracias por enseñarme, porque soy ignorante de tu palabra. Antes que la máquina de rayos X ya existía tu palabra, y tu palabra traspasa cualquier superficie oscura. Muy bien, una pregunta, hermano, hermana. Si sientes una molestia, no sé si es aquí, no sé si es acá, no sé si es por allá, lo primero que pensamos, voy al doctor, ¿sí o no es cierto? Rayos X. Oiga, ¿y si voy a la palabra? Señor, tú eres el creador de todo. ¿Por qué no penetras y me dices dónde está el problema para orar a ti con sabiduría? ¿Estás captando? Fíjate bien, qué importante entender este texto, y que antes de los rayos X ya estaba la palabra del Señor creada. El punto es, no la leemos y no la ponemos por práctica. Entonces traspasa la palabra del Señor, porque la palabra es viva y eficaz. Muy bien, ahora, ¿qué más se usa, hermanos, para las mujeres modernas que han sido mamás modernamente hablando? Cuando se dieron cuenta que probablemente estaban embarazadas, ¿qué hicieron? Fueron al médico, ¿sí o no es cierto? Y el médico les hizo, o la enfermera, donde fueron, el famoso ultrasonido, ¿sí o no es cierto? Le ponen ahí una pastita y luego la cosa que parece como una pluma, algo así, y empiezan a recorrer el cuerpo. Muy bien, fíjate bien, el ultrasonido, diferente de los rayos X, no provoca ninguna situación adversa en el cuerpo. Los rayos X sí pueden serlo así. Muy bien, aquí viene el punto. Visualiza con el ultrasonido, ustedes lo saben mejor que yo, las cosas más pequeñas que el ojo humano no puede ver. Fíjate bien, lo que el ojo humano no puede ver dentro del cuerpo, con el ultrasonido los médicos lo pueden detectar. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que alguien tiene una molestia en el estómago y piensa que comió esto, que comió lo otro, que aquí, que allá, etcétera, y ya se tomó su Alka-Seltzer, ya se tomó esto, lo otro, y nada, y sigue la molestia pequeña, pero le está molestando. ¿Qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? Va con el médico. Si el médico le manda el ultrasonido, le pone en la máquina y va a aparecer una manchita, vamos a pensar, hermanos, del tamaño de una cabecita de alfiler, si no es que más chica todavía. Así la detecta. Los rayos X no lo detectan, solo el ultrasonido. Fíjate bien, detecta esa cosita pequeñitita, pequeñitita, te repito, el tamaño de una cabecita de alfiler, lo detecta por ahí. Entonces el médico dice, pudiera ser
dice así, pudiera ser indicio de cáncer. Pero tenemos que esperarnos a que crezca esta cabecita de alfiler a un tamaño más grande para poder analizarlo y luego hacer una biopsia, o sea, cortar un pedacito y estudiarlo a ver si es cáncer. Fíjate bien, todo lo que tienen que hacer con la tecnología a través de el sistema este. Escucha bien, si la palabra de Dios me dice que Él entra hasta lo más íntimo de mi ser, cuando te duele el estómago, Señor, tú sabes lo que hay aquí adentro. Tú sabes cuál es la molestia, el tamaño de la molestia, Señor. Y a ti vengo porque tú me hiciste en el vientre de mi madre y tú tienes el poder para sanarme en el nombre de Jesús. ¿Estás captando? Fíjate bien. No estoy en contra de que tomes medicina, hermano, que veas médicos, etcétera. Cada quien tiene cada quien sabe cómo le duelen las cosas. No te critico ni te ataco por ello. Yo te digo una cosa, si nos volvemos a la palabra, ¿veremos milagros? Si nos volvemos a la palabra, ¿qué cosas no iremos a ver, hermano? Fíjate bien. Yo creo esto, hermano, cuando dice que el apóstol iba caminando y de repente al pasar Pedro, que a su sombra los enfermos se sanaban, hermanos, y hasta el corito dice, no era Pedro ni en la sombra de Pedro. ¿Sabes qué? La gente en su sencillez, en su humildad, oyeron la palabra que Dios sanaba y creyeron a la palabra. Y dijeron, ahí va el portador de la palabra. ¿Cuál palabra? La que nos hablaron y eran sanados. ¿Estás captando? Hermano, cuando empezamos a creer a la palabra, no es necesario que venga el predicador y nos ponga las manos y los pies y nos tire y nos revuelque. Nada de eso. Solamente crea la palabra. El predicador dice la palabra y Dios hace la obra. Entonces, fíjate bien. Con esto quitamos del trono a todos los predicadores que se sienten la gran cosa por aquí, por allá, el don de sanidad, el don de aquí, el don de allá. Olvídate, los dones están en la palabra y el dueño de la palabra se llama Jesucristo y en él hay poder, hay sanidad y hay milagros. Entonces, fíjate bien, hermano, lo que hace el famoso sistema de ultrasonido. Sigo en el Salmo 139, verso 12. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti. No importa si tengo el estómago de tal forma, etcétera, etcétera. Ahí entras tú, Señor. Ahora, hay una cosa muy importante que quiero entender. De esto, amados hermanos, checa todo este famoso sistema del ultrasonido. Ve todo lo interno de nuestro cuerpo, lo más pequeño, lo más grande, todo absolutamente. Cualquier lesión la observa. Yo tuve la oportunidad de que me hicieran ultrasonidos por el cáncer y pude ver mi cuerpo y las manchas del cáncer. Lo pude ver ahí, me pusieron la pantalla a colores, primero en blanco y negro y luego a colores. Así de que eso funciona tecnológicamente hablando. Ahora, fíjense bien, por la cuestión de la aplicación del ultrasonido en la mujer embarazada. Esto se llama, déjame anotarlo aquí, ecografía obstétrica. ¿Qué significa, hermano? Determinar el embarazo de la persona, conocer las condiciones del embrión o el feto, así como la placenta, el útero, cuello del útero y también el líquido amniótico. Todo eso se detecta con el famoso ultrasonido o la ecografía obstétrica. Ahora quiero que captes esto, Salmo 139, 16. Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi embrión. Cuando ustedes nacieron ya había todo esto. Cuando yo nací no había ni aspirina, ustedes no le inventaban. Quiero que captes esto, hermano. Fíjate bien. Hoy en día está toda la tecnología y se cumple la palabra del Señor, porque en los últimos días aumentaría la ciencia. Muy bien. Fíjate bien esto, qué importante. Dice la Escritura, tus ojos vieron mi embrión. Para las que han sido madres de familia, fíjate bien,
¿Sabes quién vio tu embarazo desde que quedaste embarazada? El Señor. El Señor. Fíjate bien. La mujer en el rancho, en el campo, solamente sintió algo, y lo digo con respeto, pero así pasa. Se detuvo su periodo menstrual. ¿Qué fue lo primero que pensó? Embarazo. Fue lo primero que pensó. Fue con la mamá, la suegra, etcétera, etcétera. Dijeron, a ver si pasa esto y esto y esto. Alguien le vio a los ojos o le vio por aquí, le dijo, estás embarazada, y se acabó. Al estilo ranchero. ¿Sí o no es cierto? Estás embarazada. Empezaba a crecer el producto y le veían la panza, y según la panza decían, es hombre o mujer. Todo, muy bien. Escucha bien. Hablo del rancho, del campo, que no menosprecio, respeto mucho. Fíjate bien, esas mujeres de campo nunca fueron al MRI, nunca fueron al ultrasonido, pero ¿sabes qué? Esos niños nacieron fuertes, nacieron sanos, de nada se enfermaban. ¿Sabes por qué? Porque Dios vio ese embrión ahí en el campo. ¿Te imaginas qué privilegio? Y lo digo con respeto. Hoy día los chamacos de ciudad hay que llevarlos al doctor cada 3 días. ¿Sí o no es cierto? Hay que hacerle tanto cuidado. Si voltea para acá se enferma, si voltea para allá se enferma, si prenden la luz no duerme, si apagan la luz le da miedo. Hello. ¿Sí o no es cierto? Para que se duerma hay que sacarlo en el carro, dar una vuelta por toda la ciudad. Perdóneme, hermano, hermana, perdóneme, pero la gente de campo, ¿qué hacía la mujer de campo? Envolvía al chamaco, sabía que estaba seco, le ponía la zapeta, como dicen en el rancho, o el pañal, a dormir, y se acabó. ¿Sí o no es cierto? Era todo lo que hacía. Y ahí estaba el chamaco toda la noche. Y hasta el otro día se despertaba la mamá, le cambiaba el pañal, órale, a dar las cosas. Pero ¿sabes por qué ese niño de campo, esa niña de campo que nació en esa humildad y esa pobreza, igual que en el hombre o mujer que nació en el lugar más rico y sofisticado de la tierra, Dios vio su embrión? Antes de que existiera esta tecnología, Dios ya existía. Ahora, una pregunta, hermano, hermana. Si Dios te vio a ti cuando eras un embrión en el vientre de tu madrecita, ¿no sabrá cómo está tu cuerpo? Si sabe cómo está tu cuerpo, ¿no podrá sanarlo? El médico tiene que ver esa cosa, tiene que compartir con otro médico, preguntar por aquí, preguntar por allá, experimentar. Te manda una medicina, te manda otra medicina, te manda esto, te manda lo otro. ¿Sí o no es cierto? Una medicina te alivia de esto, pero te enferma de lo otro. Cuando Dios hace la obra, la hace perfecta. Hermano, hermana, ahora lo que tengo que hacer yo es creerle a la palabra, aplicar la palabra y saber que en Cristo Jesús, por su palabra, hay sanidad en mi cuerpo. Hay sanidad en mi cuerpo. Hay sanidad en mi cuerpo. ¿Qué hay en tu cuerpo? ¿Qué hay en tu cuerpo? ¿Qué hay en tu cuerpo? Sanidad. Sanidad. Ay, hermano, pero me sigue doliendo. Ay, hermano, todavía me arde. Ay, hermano, las coyunturas, hermano, las coyunturas, hermano. Ay, hermano. Mientras siga yo hablando así, estoy negando el poder y la eficacia de la palabra. ¿Estás captando? Era de noche, estaba oscuro. Y el Señor, Pedro vio a alguien y dijo: ¿eres tú, Señor? Sí. Si eres tú, dime que yo vaya hacia la barca. Ven. Y Pedro empezó a caminar sobre el mar, sin esquís y sin surfboard. Empezó a caminar porque le creyó. Pero en cuanto él volteó para acá, se comenzó a hundir. Escucha bien, en el servicio aquí le creemos a Dios, ¿sí o no es cierto? Sí, Señor, soy sano, soy libre, soy poderoso, soy esto, soy lo otro, por aquí, por allá. Salimos del culto, bueno, pues tú sabes, hermano. Tú sabes, hermano. Usted sabe, hermano. Esas dolencias migueleñas. Ya,
ni el caldo de garrobo me lo quita, no. Mira vos, si supieras. Ay, pero se gozó, sí, me gocé el domingo, pero ay, hermano, me caí en el cerro por corretear un garrobo y se me fue vivo el garrobo. Hermano, si aquí grita sanidad, en su casa grite sanidad. Si aquí grita bendición, en el trabajo grite bendición. Si aquí grita que Dios lo sana, allá dígalo también: Dios tiene poder para sanarme, porque su palabra es viva y eficaz. Qué importante, hermano, no quedármelo aquí ni quedármelo aquí, aplicármelo a todo mi cuerpo, aplicármelo a todo mi ser. ¿Estamos captando, hermano? Fíjate bien, el aspecto científico y el aspecto de la sanidad del Señor. ¿Crees tú que Dios quiere ver a su pueblo enfermo? ¿Ah? ¿Qué madre de familia se agrada con ver a su hijo enfermo? Nada, no importa que sea un catarrito. Nada más le ve la mamá, le digo con respeto, nada más le ve el moquito y ya está preocupada la mamá. El catarro, ¿sí o no es cierto? Le cambia el pañal y ve el contenido sucio, aguado, diarrea, y inmediatamente empieza a preocuparse porque ama a su hijo. ¿Sí o no es cierto? ¿Estás captando? Fíjate bien, si tú como madre de familia te duele, te preocupas de ver a tu hijito, a tu hijita con alguna enfermedad, ¿cómo se sentirá Dios de ver a sus hijos enfermos? ¿Estamos captando? ¿Nos quiere ver enfermos? ¿Nos quiere ver sufriendo? No, Él ya nos dejó la receta en su palabra. Nos toca creer. Nos toca creer. ¿Estamos captando? Nos toca creer. Mira, hermano, yo acepto y respeto la medicina, hospitales, médicos. A mí me encantan las noticias. Me encanta ver los noticieros. Y pregúntenle a mi esposa. Me siento junto a ella a ver las noticias y a los 2 minutos estoy bien dormido. Me arrullan, hermano. Me arrullan las noticias. Me arrullan. Bueno, voy a este punto. En lo poquito que alcanzo a ver, mínimo pasan 10 anuncios de diferentes sistemas para que apliques al Medicare. ¿Sí o no es cierto? Ofreciéndote y ofreciéndote y ofreciéndote. No es malo. A lo que voy, te ofrecen el aspecto médico. ¿Y por qué yo, en lugar de creerle a esa persona, le creo a Dios? Respeto a quien viene el servicio médico, respeto los beneficios, los respeto 100%, pero si hay un Dios que todo lo puede, hay un Dios que es sanador, hay un Dios que llevó mis dolencias a la cruz de Calvario, hay un Dios que dijo: por mi llaga yo te sano. ¿A quién le voy a creer? ¿Al Medicare o a Dios? A Dios. Entonces tengo que llevarme esto. Muy bien, es el aspecto científico y el aspecto de la salud física. Ahora vamos a ver lo que dice también Hebreos 4:12 respecto a mi vida espiritual. Fíjense bien, vamos a Hebreos 4:12. ¿Qué hace la palabra del Señor? Hebreos capítulo 4 y el verso número 12. Es poderosa para discernir los pensamientos. ¿Qué le parece? Vaya, Hebreos 4:12. La palabra es poderosa, distingue una cosa de la otra, distingue. Fíjate bien, y quiero que por favor pongas atención en esto, hermano. A veces nos portamos muy hipócritas. Nos saludamos: hermano, hermana, gloria a Dios, bendiciones, y por dentro pensamos: ay, otra vez, ay, qué mal me cae, ay, aparentemente quedó en mi mente, nadie me oyó, y yo, como soy buen fingidor, vamos a pensar un ejemplo, hermano. O sea, mi hermana, ahora que la veo a mi hermana, ¿verdad?
bienvenida, qué honor recibirla aquí, qué privilegio. Y sonrío, ¿verdad? Y por dentro, bien, por aquí, pero por dentro, ¿qué estoy pensando? ¿Sí? Fíjate bien, fíjate bien la palabra. Ahora viene el aspecto espiritual, porque si yo no entiendo que Dios discierne lo que yo pienso, mis pensamientos me pueden impedir entrar a la gloria eterna. Mis pensamientos, mis pensamientos. Por eso, hermano, hermana, aunque alguien no sea de tu agrado o no se identifique contigo o tú con ella, no guardes nada en tu mente. Que te vaya bien, que te vaya bien. Otras personas, y también oyendo a mi esposa una conferencia de mujeres, y decía que la mujer tiene una habilidad en su mente. En su mente se adelanta, pero como muchas horas. Por ejemplo, va a salir el hijo a la calle y le dice, llévate un suéter. Mamá, está haciendo sol, por si hace frío, por si llueve. El esposo tarda en llegar y su mente lo dice, seguro anda con otra. Ya se adelantó a pensar lo que no, decía esta conferencista, no cristiana. O sea, como la mente de la mujer muy rápido viaja y vuela y se adelanta a cosas. Fíjate bien, muchas veces nosotros en nuestra mente, hombres y mujeres, nos adelantamos a pensar lo que no. Escucha bien, si mal no recuerdo fue Descartes, sí, el filósofo francés dijo esto: el que no controla su mente es esclavo de su mente. Si tú no controlas tus pensamientos, eres esclavo de tus pensamientos. Porque estás pensando, me va a pasar, va a hacer esto por aquí. Ya estás sufriendo antes. Ya estás sufriendo antes. Alguien dijo, ¿qué es preocuparse? ¿Qué es preocuparse? Sufrir antes de tiempo. Sufrir antes de tiempo. Entonces fíjate bien, ¿qué hace la palabra? Discierne lo que yo pienso. Medita en esto, hermano, hermana. Lo que yo pienso. Vamos manejando. Si atraviesa alguien, hijo de... ¿Ah? No dije lo demás porque soy cristiano. ¿Ah? Pero por dentro voy pensando que se muera, que se estrelle. Fíjate bien. Qué importante, hermano, entender mis pensamientos los lee el Señor en su palabra. Por eso dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Lo que pienso, lo que pienso. No importa quién te haya herido, qué te hayan hecho, borra de tu mente todo daño psicológico, amoroso, sentimental, físico. Lo que te hayan hecho, bórralo de tu mente. Bórralo de tu mente. ¿Qué más hace la palabra del Señor, hermano? Discierne los pensamientos. ¿Qué más dice, hermanos? Las intenciones también que hay en nosotros. Lo que quiero, lo que pienso hacer, bueno o malo, más que nada, todo lo está discerniendo la palabra del Señor. Fíjate bien, hermano, la importancia, lo físico y lo espiritual que me encierra este texto para aplicarlo a mi vida. Hermano, si este día a cualquiera de nosotros nos tocase morir, ¿estamos preparados? Mi mente está libre de pensamientos, recuerdos. Estoy preparado. Fíjate bien lo importante de esto. Qué importante entrar a este análisis, hermano. Cuando, te repito, Dios me trata con esta palabra y esta palabra, Hebreos 4:12 me trajo toda esta semana. Y dije, Señor, primero me la quiero aplicar yo. Le dijeron al rey, arregla tu casa porque vas a morir. Arregla tu vida porque vas a morir. ¿Estamos captando?
arregla tu vida. Luis Lara, arregla tu vida porque vas a morir. No estoy diciendo que voy a morir mañana ni la semana que entra. No sé cuándo, a lo que me refiero. Quiero estar preparado. Así hemos concluido otra emisión de tu programa Esdras Ministries. Si gustas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo vía WhatsApp 019099272425. Una vez más, 019099272425. O escríbenos correo electrónico luislaraserrano@yahoo.com.